Hola a todos, este video forma parte de una serie de 3 videos que voy a estar haciendo para presentarles de qué va a tratar el cálculo diferencial en caso de que lo vayan a tomar, ya sea en la preparatoria o en la secundaria, dependiendo del país en el que estén, o inclusive en la universidad. Ahora, antes de comenzar con los conceptos avanzados que vendrían siendo como los límites y las derivadas o hasta inclusive las integrales, voy a empezar con un concepto muy simple conocido como una función. En resumen, para saber lo que es una función tenemos que saber lo que son los números reales. Un número real es simplemente aquel número del cual nosotros podemos representar como una longitud. En este caso hay un montón de números que podemos representar como una longitud o inclusive en la recta numérica, como por ejemplo el número 0, el número 1, o hasta inclusive los números negativos, el número -1, el número 2, el 3, etcétera. Y aquí siguiendo el patrón hasta el infinito. Pero también los números fraccionarios como un medio, el número un cuarto, o inclusive números irracionales como por ejemplo la raíz cuadrada de 2, etcétera. Todos estos forman parte de un conjunto llamado los números reales. Una vez ya mencionada la definición de los números reales, ya podemos empezar con el concepto de una función. En este caso, ¿qué es una función? Una función se puede describir simplemente como una especie de máquina. Por supuesto, en este caso tenemos que ser más específicos y generalmente escribimos el nombre de la función con una letra del abecedario. En este caso puede ser la letra que uno quiera, mayúscula o minúscula, pero en la norma se escribe principalmente la letra F, que hace alusión a la palabra función. Adentro de unos paréntesis que se ponen a la derecha del nombre de la función, tenemos que escribir el valor de entrada, que generalmente se representa con la letra X, y el valor de salida, que generalmente se representa con la letra Y. Ahora, aquí en una función uno se puede estar preguntando, ¿y esto de qué nos sirve? Realmente el motivo principal por el cual estamos trabajando con funciones es para relacionar dos valores distintos. En este caso, los valores que estamos relacionando son el valor de entrada con el valor de salida. Aquí la pregunta puede ser, ¿cuál es dicha relación entre el valor de entrada y el valor de salida? Realmente depende muchísimo de lo que estemos trabajando, depende también del tipo de problema que queramos resolver. A veces la función la vamos a tener ya puesta en el problema, a veces vamos a tenerla que encontrar o buscar con la información dada en el problema. Por ejemplo, aquí puedo yo agarrar una función, llamarla f de x, y el valor de y en este caso lo puedo poner, por ejemplo, como 2x. A esto de acá es una función perfectamente razonable. Aquí el valor de entrada, que en este caso lo estoy representando con el número x, puede valer cualquier número que podamos imaginar, cualquier número real. En este caso, por ejemplo, supongamos que el valor de x es 2. Tendremos, por ejemplo, que f de 2 va a ser igual a 4. O que, por ejemplo, f de 3 va a ser igual a 6. Lo único que estamos haciendo con esta función es de que el valor de entrada y el valor de salida se relacionan de tal forma que el valor de salida es el valor de entrada multiplicado por el número 2. ¿Ok? Ahora, este es un pequeño ejemplo de una función, pero no es el único ejemplo que hay. De hecho, una función puede hasta estar relacionando dos valores uno con el otro sin realmente tener una fórmula existente. Ahora, ya que vimos lo que es una función, vamos a ver un ejemplo de lo que no es una función. En este caso, vamos a agarrar dos líneas, una vamos a hacer que represente el conjunto de los valores de entrada y la otra que represente el conjunto de los valores de salida, y vamos a poner realmente el valor que nosotros queramos. Tal como mencioné anteriormente, una función puede tener absolutamente cualquier valor de entrada y cualquier valor de salida, pero tenemos que ser muy cuidadosos por un motivo que voy a explicar ya más adelante. Por ejemplo, en esta función que tengo en pantalla podemos darnos cuenta de algo. F de 2 es igual a 4, f de 3 es igual a 4 y f de 4 es igual a 2. Acá no tengo absolutamente ninguna contradicción lógica.
Por lo que aquí no tendríamos absolutamente ningún problema porque no hay ninguna contradicción lógica y las matemáticas están firmes y correctas como siempre. Y realmente este no siempre va a ser el caso. Todo depende de la forma en la que los valores de entrada se relacionen con los valores de salida. Y es de que un solo valor de entrada no puede estar con dos valores de salida distintos. Déjenme les explico el porqué. Ok, consideren el siguiente ejemplo de una función, entre comillas. Vamos a ver por qué esto no es una función. Primero, asumamos que es una función totalmente válida. Vamos a ver que esto nos da una contradicción. Si esto fuera una función, tendríamos que f de 2 es igual a 3. Eso tal cual se puede ver en la imagen. El número 2 se asocia con el número 3. Por lo que eso sería correcto en base a la definición de una función. Sin embargo, f de 2 se asocia también con el número 4. Por lo que por la definición de una función esto también tendría que ser correcto. Sin embargo, si esto fuera correcto y esto fuera correcto, tendríamos que f de 2 es igual a 3. Pero también tenemos que f de 2 es igual a 4. Lógicamente hablando, esto implicaría que 3 es igual a 4, lo cual es un resultado completamente contradictorio. No podemos romper la matemática. Por ende, esta función, entre comillas, f, realmente no es una función. Esto se llama una relación. Todas las funciones son relaciones, pero no todas las relaciones son funciones, tal como pueden ver en este ejemplo. Ok, ahora voy a explicarles qué significa cuando graficamos una función. En este caso, cuando graficamos una función, lo único que estamos haciendo es representar dos ejes, el eje de la x, que son los valores de entrada, y el eje de la y, que son los valores de salida. Generalmente los valores de entrada se representan con un eje horizontal y los de salida con un eje vertical. Ahora, por supuesto, lo único que hay que hacer es graficar puntos que satisfagan esta pequeña condición. Vamos a ver, ¿qué pasa cuando x vale 0? Bueno, en este caso el valor vertical va a valer 0, porque como pueden apreciar, 2 multiplicado por 0 va a ser 0. Por lo que cuando el valor horizontal valga 0, el valor vertical también valdrá 0. Por lo que tendremos un puntito aquí. Este lugar en la gráfica se conoce como el origen. Ahora, ¿qué pasa cuando el valor horizontal es igual a 1? Bueno, el valor vertical va a ser 2, porque 2 por 1 nos da 2. Por lo que ponemos otro puntito. ¿Qué pasa cuando el valor horizontal vale 2? El valor vertical va a valer 4, porque 2 por 2 nos da 4, por lo que ponemos un puntito acá. Si pueden ver el patrón, avanzamos 1 a la derecha y 2 para arriba, 1 a la derecha y 2 para arriba, y así sucesivamente. Este patrón se va a estar repitiendo hasta el infinito y realmente forma una línea recta si conectáramos todos los puntos. ¿Y por qué podemos conectar todos los puntos? Bueno, recordemos que los números reales no son solamente los números enteros. Sí está el número 0, el número 1 y el número 2, pero también está el número 1 medio, está el número 3 medios, y de esta forma hay también números en el medio. Y no solamente estos, también hay muchísimos más números en el medio. Si tomamos en cuenta absolutamente todos los números que hay entre los intervalos de 0 a 1 o hasta inclusive los números reales en general, vamos a terminar con una línea continua. En este caso la gráfica de dicha línea se va a ver más o menos así. Y esta de acá es la gráfica de la función f de x es igual a 2x. Pero, ¿qué sucede si en lugar de tener esto tuviese f de x igual a 2x más 3, por ejemplo? ¿Cómo cambiaría la gráfica? Hay algo de lo que quiero que se den cuenta ustedes, y es de que lo que estamos haciendo acá en la gráfica es de que le estamos sumando el número 3. ¿Pero a qué se lo estamos sumando? El número 3 no se lo estamos sumando al valor de entrada.
El número 3 se lo estamos sumando al valor de salida. En este caso, en esta nueva función en donde le sumamos el número 3, es exactamente la misma, pero movida 3 unidades hacia arriba. ¿No me creen? Vamos a ver. ¿Qué pasa cuando x vale 0? Bueno, 2 por 0 nos da 0. Y 0 más 3 nos da 3. Por lo que aquí, cuando x vale 0, y vale 3. ¿Qué pasa cuando x vale 1? Bueno, 2 por 1 más 3 nos da 5. Porque 2 por 1 da 2 y 2 más 3 da 5. Por lo que hay un punto aquí en el 5. Si ven el patrón, ¿qué pasa cuando x vale 2? Tenemos 2 por 2. Y eso nos da 4. ¿Y cuánto es 4 más 3? Eso nos da 7, que sería aproximadamente acá. Y como pueden apreciar, avanzo 1 a la derecha y 2 para arriba. 1 a la derecha y 2 para arriba y así sucesivamente. Es exactamente el mismo patrón lineal. Y estas funciones se llaman lineales exactamente por lo mismo. Porque su gráfica es una línea recta. Si intentásemos graficar dicha línea, se vería más o menos así. Como pueden apreciar, es exactamente la misma línea de antes. La única diferencia es de que la movimos 3 unidades para arriba. Y no solamente eso, este numerito 3 lo podemos visualizar y representar como la intersección de la gráfica en el eje de la Y. De esta forma ya uno puede visualizar perfectamente una función lineal. Y no únicamente eso, este numerito 2 uno lo puede visualizar de la siguiente forma. Tal como dijimos, avanzamos 1 a la derecha, 2 para arriba. 1 a la derecha, 2 para arriba. Este número 2 lo podemos visualizar como la cantidad que estamos subiendo para arriba cada vez que nos movemos una unidad a la derecha. De esta forma, si yo tuviese una gráfica arbitraria, vamos a llamarla f de x es igual a m por x más b, si uno se pregunta, ¿cómo se ve la gráfica de esto? Bueno, ya tenemos una representación visual. Este más b nos indica que va a haber una intersección en el eje de la y en un punto de cuando y valga b. Y tiene sentido, porque ¿cuánto vale f de 0? M multiplicado por 0 nos da 0. Y 0 más b nos da b, porque tenemos aquí un punto en el b. Y tal como sabemos, debido a esta m, simplemente tendremos que cuando nos movemos 1 a la derecha, nos moveremos m unidades para arriba. Este número m. Y eso se va a repetir por todos los números. Por lo que dependiendo del valor de m, la gráfica se va a ver más o menos así. ¿Ok? Y de esta forma uno puede visualizar las funciones lineales. Ahora, este patrón que acaban de visualizar, de que sumé por una constante y me dio exactamente la misma gráfica pero movida hacia arriba, no es único para las funciones lineales. Aplica exactamente para todo tipo de funciones. Vamos a ver un ejemplo con una función un poco arbitraria. Supongamos que yo tengo la siguiente función. Una función completamente arbitraria de la cual posiblemente yo no conozca la fórmula. Por supuesto que yo no conozco la fórmula para esta función. ¿Cómo puedo yo interpretar si le sumo algún número? Vamos a ver. Esta función la voy a representar de la siguiente forma, como f de x es igual a un número y. No sé qué es y, puede ser exactamente lo que ustedes quieran. Es simplemente una manera para representar esta función de acá. Por ejemplo, ¿cómo puedo yo describir este punto? Bueno, aquí x vale 1. ¿Cuánto va a valer y? Lo puedo describir simplemente como f de 1. No tengo por qué saber el valor exacto de y. Lo puedo simplemente representar como f de 1 por definición de una función. Ahora, ¿qué pasa si intento graficar una función distinta? En este caso voy a llamarla g. Y esta función g quiero que sea la función f de x, que es la que tengo acá abajo,
más un número cualquiera que voy a llamar c. Este número puede ser el número que se nos dé la gana, puede ser 5, puede ser 2, puede ser la raíz cuadrada de 3, puede ser absolutamente cualquier número. ¿Cómo va a lucir la gráfica de esta función? Bueno, vamos a ver. ¿Qué pasaría si tuviéramos un número como por ejemplo g de 1? ¿Cuánto va a valer g de 1? Bueno, por definición, g de 1 va a ser simplemente f de 1 más esta constante c que yo desconozco. ¿Dónde está f de 1 en la gráfica? F de 1 está aquí. Le sumamos dicho número c, que como no sé cuánto vale, voy a simplemente representarlo como una línea arbitraria. Y este puntito se va a mover hasta acá. Se va a mover hasta acá simplemente porque, pues, si esto vale f de 1, esto de acá va a valer f de 1 más c. Por lo que este punto se mueve para arriba. Esto no lo voy a hacer simplemente para no quitarles tiempo, pero este patrón se repite absolutamente para todos los demás puntos. Por ejemplo, este punto de f de 2 también se mueve c para arriba. O por ejemplo, este punto también se mueve c para arriba. Y funciona absolutamente para todos los puntos. Si repitiéramos este patrón, la nueva gráfica se vería más o menos de esta forma. Que en este caso es exactamente la misma gráfica, pero movida c unidades para arriba. ¿Y qué pasa si en lugar de estar sumando o restando a toda la función f, yo decidiera sumar adentro del paréntesis? Es una diferencia enorme. No es lo mismo estar sumando una función afuera del paréntesis que adentro del paréntesis. ¿Qué sucede acá? Bueno, quiero que se den cuenta de algo. Esta es la función f de 1. En este caso, tenemos que f de x más un número c es igual a g de x. Ahora, yo sé cuánto vale f de 1 y quiero que se den cuenta de algo muy elegante. El número 1 lo puedo reescribir de esta forma. 1 más el número c menos el número c. Eso sigue siendo el número 1, porque si yo estoy sumando el número c y lo estoy restando, se vuelve 0. Es como si yo dijera 2 más 3 menos 3. 2 más 3 da 5. 5 menos 3 da 2. Estoy cancelando lo que acabo de sumar. ¿Y esto por qué es relevante? ¿Por qué es relevante que yo les esté diciendo esta información? Eso es importante porque f de 1 lo puedo reescribir como f de 1 menos c más c. Y quiero que se fijen en algo. Acá arriba, la función g de x la estoy definiendo en términos de f de x más c, donde x es cualquier número. Y aquí yo tengo 1 menos c, que es cualquier número, más c. Es exactamente lo mismo que yo tengo acá. Tengo un número cualquiera, acá arriba, y acá abajo también tengo un número cualquiera. Por lo que realmente esto acá es equivalente a decir g de 1 menos c. Por lo que aquí la función f de 1 va a ser igual a g de 1 menos c. Por lo que este valor de la y para f de 1 es el mismo valor de la y para el número 1 menos cierto número c. Por lo que la función se está moviendo hacia la izquierda por un factor de c. Y este argumento aplicará para absolutamente todos los números. Todos los números se van a estar moviendo hacia la izquierda. Ahora, quiero aclarar. En el caso del movimiento vertical, si lo quisiera mover para abajo en lugar de moverlo para arriba, tendré que estar restando. En el caso del movimiento horizontal, en lugar de estar sumando adentro del paréntesis para moverlo a la izquierda, si lo quiero mover a la derecha, tendré que estar restando.
y funciona de esta manera. Y en este caso, si no me creen de este argumento, vamos a ver un ejemplo con una función fija. Por ejemplo, aquí yo tengo algo que se conoce como una parábola. Una parábola en este caso es la gráfica de la función f de x es igual a x al cuadrado. Dicho esto, ¿cómo luciré la gráfica de g de x es igual a x más 1 al cuadrado? Tal como discutimos con anterioridad, esto es simplemente f de x más 1. Y como dijimos, la gráfica de f de x más 1 es simplemente la misma gráfica, pero movida una unidad a la izquierda. Por lo que, en teoría, la gráfica debería verse tal que así. ¿Será cierto? ¿Será cierto que la gráfica de g de x es exactamente lo mismo, pero movida una unidad a la izquierda? Vamos a ver. ¿Cuánto vale g de 0? Bueno, g de 0 es simplemente 0 más 1, que nos da 1, elevado al cuadrado, que también nos da 1. Y precisamente aquí tenemos un punto. Cuando x vale 0, y vale 1. ¿Y qué pasa cuando x vale menos 1? Cuando x vale menos 1, tengo menos 1 más 1, que me da 0, y 0 por 0 nos da 0. Por lo que también tenemos este punto. Y lo mismo aplicará para absolutamente todos los demás números. En este caso, esta gráfica, por supuesto, no es perfecta, simplemente la estuve boceteando. Pero si uno intenta graficarlo en una calculadora gráfica, va a poder visualizar con mayor perfección los detalles de esta forma. En la descripción voy a dejar un link de una calculadora gráfica llamada Desmos, en la que puede estar experimentando con todo tipo de funciones. De hecho, se los dejo de tarea en caso de que quieran seguir aprendiendo sobre este mundo hermoso de las funciones. El día de hoy simplemente cubrí lo básico, que en este caso fue las funciones lineales y la gráfica de las funciones y cómo moverlas y manipularlas al gusto de uno. Espero que les haya gustado. No olviden que en el segundo video voy a explicar el concepto de un límite y en el tercer video voy a explicar el concepto de la derivada. Nos vemos hasta el próximo video. Adiós.